Así comenzaba la emisión de Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas. Así que de la Pirenaica hablamos en este programa de Eusko Ikaskuntza, un libro que lleva por título Las cartas de la Pirenaica, memoria del antifranquismo, se ha publicado recientemente y vamos a hablar con sus autores, que nos presenta enseguida Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Sí, sus autores son Rosario Fontova y Armand Balsebre. Rosario, a quien, si te parece, saludamos ya. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buena tarde, Rosario. Buena tarde. Periodista especializada en comunicación cultural, con una larga trayectoria, especialmente relacionada con los ámbitos del arte, la arquitectura y el patrimonio. Es investigadora y docente también, y tiene en su haber, entre otros trabajos, un libro notable sobre la historia de la cárcel modelo de Barcelona, publicado en 2010, Historias de la prisión. Y el otro coautor del libro sobre la Pirenaica es Armand Balsebre. Buena tarde, Armand. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de una obra relacionada con nuestro medio, con la radio, muy importante, la historia de la radio en España, además del manual universitario El lenguaje radiofónico. Y Rosario y Armand han publicado muy recientemente otro libro también tremendamente interesante, Las cartas de Elena Francis, una educación sentimental bajo el franquismo. Pero hoy vamos a hablar de las cartas de la Pirenaica, memoria del antifranquismo. Como ya se ha indicado, este ensayo se fundamenta en el análisis del archivo documental de esta emisora que pertenecía al Partido Comunista de España. Primeramente, ¿qué volumen de documentos se han conservado de este archivo radiofónico? Y bueno, ¿cuáles han sido las principales vicisitudes que ha vivido hasta convertirse en objeto de este estudio? Pues la historia del archivo del Partido Comunista de España es muy azarosa y muy complicada. Comienza en 1939, cuando parte del archivo del Partido Comunista tiene que salir de Madrid rumbo a Barcelona. Y en Barcelona, gracias a la insistencia de un búlgaro llamado Stepan Minov, o conocido con el seudónimo de Moreno, pues en un camión sale hacia Francia. En Francia una parte de este archivo es interceptada y luego se va enriqueciendo con las aportaciones de militantes dispersos del Partido Comunista por toda Europa. Hasta que en 1950 Francia decretó la ilegalización del Partido Comunista y entonces el archivo tuvo que ser microfilmado corriendo, deprisa y corriendo, y fue metido, parece ser, en un camión transportador de leche que estaba vaciado, y de ahí salió rumbo a la Unión Soviética. El archivo volvió a España a finales de los años 70 y se creó formalmente en 1980, y su primer director fue Domingo Malagón, que era el gran manitas, el gran responsable de falsificar los documentos que manejaba el Partido Comunista para que entraran en España los militantes del exterior. O sea, era un gran falsificador de pasaportes, de carnés, etcétera. Dentro de este archivo, porque es un archivo riquísimo, por esto que hay documentos sobre cárceles, sobre agrupaciones guerrilleras, sobre movimiento obrero, dirigentes del partido, puesto que todo comunista tenía que hacer una especie de autobiografía y explicar quién era, de dónde venía y qué había hecho en la vida. Esto era casi obligatorio. Y entre estos archivos, entre todos estos fondos archivísticos que forman el archivo, había 15.000 cartas que fueron escritas a Radio España Independiente, la Pirenaica, que estuvo activa entre 1941 y 1977. Es un archivo riquísimo, fundamental para cualquiera que quiera estudiar la historia de la dictadura, pero también es cierto que sabemos que fue expurgado. Es decir, algunos documentos comprometedores pues fueron convenientemente suprimidos ya en España en los años 80. Pero no sucede así con las cartas escritas a Radio España Independiente. Al tratarse de una emisora clandestina se desconoce la audiencia que pudiera tener en su momento Radio España Independiente, pero ¿se puede decir que la Pirenaica tuvo un alcance superior a la de una radio simplemente de partido? Claro, entonces no existían estudios de audiencia, tampoco hemos de fiarnos mucho de los estudios de audiencia que tenían
las emisoras convencionales y que generalmente estaban para justificar, sobre todo en la radio privada, unas determinadas tarifas, ¿no? Por eso que los fondos epistolares que hemos ido encontrando, y en el caso concreto de la Pirenaica, sí que nos dan una información bastante veraz sobre la trascendencia que pueda tener pues una emisora como la Pirenaica. Y teniendo en cuenta que esas 15.000 cartas es solamente, calculamos, un tanto por ciento muy pequeño del volumen total de cartas que llegó a escribirse, además de las dificultades que tenían esas cartas para llegar a Moscú o a Bucarest, sobre todo Bucarest, a partir de 1955, que es donde está instalada la emisora, pues calculamos que podían haber centenares de miles de personas escribiendo. Imaginaros los que solamente se limitaban a escucharla. Eso a pesar de que era ilegal, de que podían detenerte, podían encarcelarte por el simple hecho de escuchar la Pirenaica, y que obligaba a los valientes oyentes de la Pirenaica a que tomaran muchas precauciones. Por ejemplo, entre muchas de las anécdotas que hemos ido recogiendo de personas que entonces eran muy jóvenes, pues que a veces los mandaban a la cama y que los adultos de la familia, pues por debajo de una manta, se ponían a escuchar la Pirenaica con el temor de que un vecino los pudiera escuchar y los delatara, o que en los pueblos pasara por cerca de allí pues un policía o un guardia civil haciendo la guardia nocturna y también los pudiera delatar, ¿no? Es decir, que creemos que hubo mucha gente que escuchó la emisora y que no fueron solamente comunistas, sino que en las cartas se están recopilando pues experiencias e historias de vida de antifranquistas en general, desde gente socialista, gente que se declara católico, cristiano, o también libertarios, o personas que sin tener una ideología muy concreta simplemente escribieron la Pirenaica para explicar algo que no habían podido explicar antes nunca. ¿Y cómo hacían esos corresponsales para que sus cartas llegaran hasta Bucarest, nada menos, salvando los controles policiales de correos? Pues hubo varios sistemas. Uno de los sistemas principales era que mucha gente del interior de España entregaba cartas a familiares que estaban en la emigración para que las enviaran a las direcciones fundamentales que tenía Radio España Independiente. Una era el periódico L'Humanité, que era el órgano del Partido Comunista francés. Otro era una dirección en Praga, la capital checoslovaca, y otro era un apartado de correos en Suecia. Entonces, nosotros calculamos que muchas cartas escritas desde el interior de España se perdieron en correos porque seguramente eran interceptadas, porque claro, alguien que mandara una carta a L'Humanité pues era un poco sospechoso. Pero también otros responsables de correos de algunos pueblos, etcétera, pues también las dejaron pasar. Es decir, ha sido una cosa muy azarosa, pero nosotros calculamos que si se conservan 15.000, pues debieron de perderse pues el triple quizás. Sí, y es muy curioso el hecho de que se refieren en el texto que se utilizaban tipos de letras distintos, ¿verdad?, dentro de una misma carta, como para despistar y tal. Y aquello de que a mí me ha llamado mucho la atención, de que algunos confesaban que escribían con guantes. Sí, tenemos el testimonio. Es que había muchísimo miedo. Claro. Porque si localizaban a la persona que escribía, pues le podía caer podía ir a la cárcel perfectamente. Nosotros hemos encontrado incluso fotografías de personas que mucha gente mandaba fotos a Radio España Independiente y postales. Pues hemos encontrado fotos recortadas a trocitos como para componer un puzzle que se enviaban en cartas distintas. Gran parte de esta información que proporcionaba la Pirenaica provenía de las cartas que recibían en Bucarest y luego lo que tenían que hacer era sus guiones de radio, sus programas y emitir. Lo que pasa es que el gobierno franquista, aparte de intentar interceptar estas cartas, pues también podía intentar en algún momento, y de hecho lo hizo, generar interferencias radiofónicas para boicotear la recepción. O sea, si no puedes conseguir que no llegue la información a Bucarest, vamos a intentar que la emisión no entre en España. ¿Cómo intentaban este tipo de interferencias?
Pues sí, eran equipos de recepción que intentaban detectar la señal y entonces a través de un equipo emisor crear otra señal con la misma frecuencia, lo que conseguía la interferencia. Algunos equipos de estos de emisión-recepción, de interferencias, eran volantes, es decir, que por ejemplo en la ciudad de Madrid pues habían unidades móviles que iban patrullando por la noche cuando sabían que se producía la audiencia más mayoritaria, y buscaban el momento en los barrios que ellos creían por su ascendencia obrera que podían haber más potenciales oyentes de la Pirenaica, pues buscar la señal para interferirla. Otras veces contaban incluso con la complicidad a partir de los años 60 del gobierno norteamericano. Las antenas que Radio Liberty tenía en la playa de Pals, en la provincia de Girona, pues no eran solamente para reemitir la señal de Radio Liberty, que era una emisora de la CIA, a través de las emisiones que se hacían desde Múnich, sino que también servía como barrera para intentar impedir que esa señal de Bucarest llegase a una parte de todo el levante español, ¿no? Cataluña, Levante y también zonas de Aragón. Y nada, cada vez pues era una lucha de las ondas. A cada interferencia que se podía producir, Radio Pirenaica sabía que tenía que buscar aumentar la potencia del emisor que estaba en Bucarest y por lo tanto poder, a través de quién tiene más potencia, poder atravesar las interferencias. Pero realmente esta guerra de las ondas causó también bastante impacto en muchos oyentes que en sus cartas comentan que apenas a veces podían escuchar la emisión, que intentaban mover el dial para ver si detectaban una mejor señal en otra frecuencia, porque Radio Pirenaica emitía la señal en varias frecuencias, incluso una cosa que se llamaba ondas volantes, es decir, que iban cambiando de frecuencia a ver si podían contrarrestar las interferencias, pero eso sobre todo tuvo un gran impacto sobre Madrid. Desde Madrid hay un número mucho menor de cartas que desde otras zonas de España como Cataluña o Galicia, ¿no? O incluso a Andalucía. Yo creo que Madrid estaba cercada principalmente por estos equipos móviles y que ocasionaban muchos problemas para la detección de la señal. Dadas las oscilaciones en el número de cartas recibidas por la emisora, se observa que los años de mayor penetración de la Pirenaica fue entre 1962 y 1966. ¿Por qué precisamente en esos años? ¿Qué circunstancias se dieron? Pues se dieron varias circunstancias prácticamente encadenadas. En primer lugar, lo que estimula muchísimo a los oyentes de la Pirenaica, indigna a todos los herederos de la República, es la detención de Julián Grimau, que Julián Grimau era un miembro del Comité Central del Partido Comunista, exiliado en Francia, que decide venir al interior para tratar de intensificar las actuaciones contra la dictadura de su partido. Fue detenido, torturado en la comisaría de Puerta del Sol y finalmente fusilado en abril de 1963. Las cartas que llegaron los meses anteriores a esta ejecución eran muchísimas, eran de gente indignada que lloraba, decían, por el asesinato de un camarada, de un amigo, sin que fueran necesariamente comunistas. Hay que recordar también que había una campaña internacional en Europa muy fuerte, pero fuertísima, para pedir la liberación o por lo menos la no ejecución de Julián Grimau, a la que se sucedieron tan solo 3 o 4 meses después las ejecuciones de los anarquistas Granados y Delgado, que también hubo muchísimo eco en el exterior para que no fueran ejecutados. Y finalmente todo este movimiento, toda esta exacerbación de las protestas contra las injusticias, el estado de ánimo muy pesimista, el odio contra Franco, termina con las huelgas de Asturias sucesivas de los años 62 y 63. Las huelgas de Asturias culminan este proceso, casi se diría revolucionario y silencioso, porque cuando detienen a los líderes de las huelgas de mineros asturianos, como los hombres están en la cárcel, Radio España Independiente convierte en heroínas a las mujeres de 2 de estos dirigentes. Se hicieron famosísimas, se llamaban Tina Pérez y Anita Sirgo, y el Radio España Independiente prolonga
el estado de odio hacia la dictadura que había surgido con el asesinato y la ejecución de Julián Grimao con las huelgas de Asturias. Hay muchísimas cartas realmente muy bonitas, una cantidad tremenda de donativos para las mujeres de los mineros de Asturias, porque no entraba dinero, no entraba el jornal ya en casa, y es un fenómeno curioso y conmovedor de la solidaridad que había entre los oyentes españoles, que no podían decir lo que pensaban, pero sí en su corazón estaban con los mineros de Asturias o con los represaliados del franquismo como Grimao. Los testimonios enviados por los oyentes a Radio España Independiente permiten incluso detallar por regiones medio centenar de enterramientos denunciados en estas cartas fosas, que quizás seguramente hoy han sido ya exhumadas en su totalidad, pero podría haberse establecido, de hecho, ya en los años 60 un primer censo de fosas de desaparecidos de la Guerra Civil gracias a estas cartas. Sí, así es. Es una de las cosas que nos ha sorprendido mucho. ¿Y por qué se había prestado más atención a eso? Realmente es también para lo que servía la emisión El Correo de la Pirenaica, para que los oyentes, no necesariamente corresponsales fijos, sino personas que en un momento determinado sacasen de ese secreto sumarísimo que tenían guardado en la memoria ese dolor, esa falta de haber pasado luto por los familiares perdidos, y narraban todas las circunstancias de la muerte, ¿no? Narraban pues cómo habían sido detenidos, llevados con el camión a las afueras del pueblo, y una vez allí, pues en una zanja ya abierta, pues los habían fusilado y luego el tiro de gracia. Y eso lo contaba a veces niños que lo habían presenciado y que ya de mayor, en los años 60, pues explicaban a la Pirenaica algo que seguramente no habían explicado a ningún familiar más. Y detallaban el lugar exacto. Por ejemplo, una de las fosas que junto a la carta se adjuntaba incluso una fotografía, era la fosa que había en Bustablado, un pueblo de Cantabria, donde allí fueron enterrados después de ser asesinados pues varias decenas de personas, y explicaban que entonces ellos habían, las familias de las personas fusiladas, pues habían preocupado de poner unas estacas para que junto a la vegetación que ya había más o menos tapado aquella cueva, se pudiera saber cada año por todos los santos, para hacer la peregrinación correspondiente y cumplir con ese duelo a las personas que no se atrevían a exhumarlos, no se atrevían a excavarlos, pero sí al menos iban pues a rezarles una oración o simplemente a recordarlos. Y como eso hay muchas, incluso en muchas tapias de los cementerios, en muchos pueblos, pues también había esta especie de peregrinaciones extrañas, son religiosas incluso por gente que no era religiosa, y que podíamos ver pues estas mujeres de luto que el 1 de noviembre se acercaban a esas fosas para rendir un último tributo a aquellos que habían perdido, ¿no? Realmente son bastantes las fosas, y ese es un material que era interesante que pudiera haber trascendido, claro, en periodo franquista, ¿no? Que se hubiera podido hacer ese homenaje en periodo franquista y no después. Bueno, esta es ya sabéis, es una de las asignaturas pendientes todavía que tenemos en democracia. Sin ninguna duda, sí. A mí uno de los capítulos que personalmente más me han movido ha sido el que se titula Las cartas del éxodo y la emigración, ¿no? Porque a mí me parece que ahí se pone en evidencia la exactitud de aquello que escribió un funcionario del Foreign Office que estaba destinado en España en los años 40, cuando, haciendo un poco un balance de cómo quedaba España de cara al porvenir, escribía a su gobierno diciendo: por fortuna, decía, España no es una amenaza para la paz o la integridad de sus vecinos, únicamente es un peligro y una desgracia para sí misma. Yo, desde luego, leyendo las páginas de este libro, veo objetivamente demostrado que efectivamente para millones de españoles el franquismo fue una terrible desgracia. Pues efectivamente fue una terrible desgracia, y a través de las cartas de este apartado, que parece que te ha impresionado como nosotros también cuando lo hacíamos, es la venganza del régimen contra la herencia de la República. Hay una venganza terrible que se prolonga por más de una generación. Es decir, los oyentes que contaban que en el año 40 y 41 comían hierba de las cunetas porque no tenían nada que comer,
esta gente va hacia las ciudades o se busca la vida como puede y no tiene oportunidades. O sea, los perdedores de la guerra fueron perdedores por partida doble, porque perdieron la posibilidad de vivir en un país democrático y más igualitario, pero también no tuvieron ocasión de mejorar. Y los hijos de los vencidos también en el fondo acabaron comiendo hierba, para entendernos. O sea, no tuvieron oportunidades. Y ahí es el gran drama de este país, que parece todavía dividido en dos, que los que vencieron no taponaron totalmente las posibilidades de las familias de los perdedores para acceder a una vida mejor. Y un hecho significativo es la inmigración, la gente los hombres primero que salieron de España rumbo al extranjero, porque aquí o no tenían trabajo o no tenían que comer. Y las cartas de los inmigrantes son realmente muy conmovedoras, porque explican todo ese drama generacional. Y los explican sin ningún problema, porque toda esa cautela y ese miedo que tenían al escuchar la Pirenaica y para escribir una carta, pues imagínate desde Francia, desde Alemania, desde Suiza o desde Bélgica, que es donde se concentraron mayoritariamente los emigrantes, pues ya no había problemas, ya no tenían que padecer ningún miedo, y el circuito para enviar las cartas a la Humanité en París o a la Revista Internacional en Praga, pues eran mucho más directos y menos sujetos a posibles interferencias, ¿no? Y por lo tanto el aumento de la audiencia también, la migración también conllevó un aumento de la audiencia de la Pirenaica, es una paradoja. Otro aspecto curioso de las cartas de la Pirenaica es que decís que con ellas se podría componer un romancero antifranquista, un poemario de resistencia. Sí, porque parece ser, por lo que vemos, que detrás de todo resistente antifranquista, pues había también un pequeño poeta, ¿no? Y muchos textos donde se narran las biografías de los familiares y todas las penalidades sufridas en la posguerra, o simplemente el presente, ese presente de hambre y dificultades para llegar a fin de mes, pues muchas veces estos relatos acaban con una pequeña poesía, son cartas poemas, ¿no? Cartas poemas dedicados pues a muchas cosas. Por ejemplo, pues hay una carta poema dedicado a Torremolinos, ¿no? Está escrita en el año 67, es una chica que ve como Torremolinos pues se va convirtiendo, gracias al turismo extranjero, en algo muy diferente a como ella lo había conocido, y entonces pues improvisa en su carta unos versos que dice: donde los marisqueros ayer buscaban camarones, hoy una anglosajona se pasea en bikini, marcando la dorada arena que no es suya, pobre Torremolinos, ¿no? Y continuaban. Y luego, desde luego, fue contra Franco, ¿no? Franco es el ogro, ¿no? El monstruo al que se dirigen todas las críticas, y también pues con poemas que algunos de ellos pues tienen mucha gracia. Por ejemplo, uno que escribe Francisco Franco Felón, fijo ferviente fascista, fulminante fusilero, fusilador fratricida, finchado fiera feral, fue fratricida feroz. Todo con palabras que todas empiezan por F, que tiene la gran gracia de que no hay que buscar una riqueza literaria, son versos espontáneos de personas sencillas, muchos de ellos semianalfabetos, ¿no? Porque esta es otra de las cosas, la dificultad que hemos tenido para descifrar el texto de muchas cartas, porque muchas de ellas pues eran personas sin instrucción y que escriben como hablaban, ¿no? Sí. He anotado también durante la lectura pues personalidades, personajes, figuras de origen vasco que hicieron posible la Pirenaica, por supuesto Pasionaria, que fue la primera directora, luego le sustituyó Ramón Mendezona, que era vasco-argentino, sí. Su padre era de Mundaca, en fin, y otras personalidades y otros personajes que hicieron posible y que eran originarios de aquí, pero desde luego si hay que citar a una persona en particular cuando vamos y poner nombre y apellido a la Pirenaica, es desde luego el caso de Pilar Aragonés, quien decís vosotros en el texto que en los años 60 fue un mito antifranquista comparable a la Pasionaria. ¿Qué se puede decir sobre la Pili de la Pire, como le decían? Exacto, la Pili de la Pire. Pues como antes has citado esta última obra nuestra, Consultorio de Elena Francis, las cartas de Elena Francis, Pilar Aragón es la antítesis, la anti-Elena Francis, ¿no? Fue la mujer Josefina López San Martín, era
el nombre real de Pilar Aragón, era el seudónimo. Todos trabajaban con seudónimo, Mendezón, el director, también, es decir, que había muchos que trabajaban con seudónimo, y Pilar Aragón se convirtió, pues, dentro de la redacción de La Pirenaica, en una de las mujeres con más personalidad, más carismática. Tenía una dicción muy buena. Hemos oído algunas de las últimas entrevistas que hizo para algunos estudios de investigación que se han hecho, ya mayor, y teniendo en cuenta la edad que ya tenía, imaginamos a Pilar Aragón más joven, con una dicción muy buena, con un timbre sonoro muy musical, y que sabía escribir muy bien los textos. En su página de la mujer, que es una de las primeras emisiones feministas que podemos decir que hay en la radio española, donde acercaba los problemas de la vida cotidiana que le enviaban en las cartas a las oyentes, e intentaba animarlas y conducirlas a la lucha más militante, porque es cierto que la lucha militante antifranquista sobre todo la protagonizaban los hombres. Pues en esa emisión de Página de la Mujer vemos a una persona que sabe escribir muy bien y que realmente era la que leía luego las cartas en la emisión Correo de la Pirenaica, y también sabía acercarse, conseguir esa empatía con el oyente, ¿no? De acercarse a ellos, cosa que a lo mejor no conseguían otros locutores del programa. Pero ella fue una persona muy afectuosa y realmente consiguió un gran impacto en todos los oyentes, y por eso la querían mucho. Yo creo que junto a Pasionaria, junto a Dolores Ibarruri, pues Josefina López San Martín, Pilar Aragón fue la gran estrella de la radio clandestina de Radio España Independiente. Una mujer que había nacido en Barcelona, que era prima de Victoria de los Ángeles, la soprano, y que bueno, en Madrid pues se afilió antes de la guerra a las Juventudes Socialistas, que se aparejó con Fernando Claudín, uno de los militantes comunistas, que fue de las últimas en salir en el 39, cuando ya estaban los nacionales a punto de entrar en Alicante en avión hacia Argelia, y de Argelia pasó a Francia, y de Francia pasó a Moscú, y allí desde un principio hizo una licenciatura en literatura eslavística, es decir, una persona muy formada, y que luego, pues, gracias a Sarita Montiel, esto es también una anécdota interesante, en el año 66-67 consiguió un permiso para volver a España. Fue un permiso relativo, duró un par de años, pensó que podría colocarse en Barcelona como asesora editorial, pero no, volvió otra vez a Bucarest, pero ya separada de Radio España Independiente, hasta que en el 69 se declaró una amnistía para todos aquellos que no tenían delitos de sangre, ¿no? Y entonces ya pudo volver, se instaló en Castellón, fue concejal del Partido Comunista en las primeras elecciones democráticas, y después salió del Partido Comunista y ocupó el mismo cargo en el Partido Socialista, e incluso llegando a ser senadora por Madrid. Por lo tanto, fue una persona muy importante, y que muchos oyentes la recuerdan como una madre y una gran asesora de sus desgracias. En la segunda mitad de los años 60, Radio España Independiente entra en declive, y aunque las emisiones continuaron hasta 1977, pues no volvió a tener la misma penetración. ¿Por qué tuvo este declive esta emisora? Por el efecto de la historia. El último programa de Radio España Independiente se produce el mismo día en que se constituye el primer Parlamento Democrático, en 1977. Por lo tanto, el Partido Comunista consideró que su labor de propaganda en el exterior ya había terminado, y que había que realizar esa misma tarea dentro del Parlamento legalmente constituido. También es cierto que Radio España Independiente había declinado por la competencia, por el auge del periodismo, por el auge del fenómeno radiofónico en España, que se convirtió en un medio de comunicación importantísimo ya en la etapa predemocrática. Es decir, que ya había cumplido su tarea con mucho éxito, se puede decir, y ya había quedado obsoleta, puesto que la democracia había hecho ya que los medios de comunicación en España informaran sin las mordazas contra las que había luchado siempre la Pirenaica.
Bueno, pues Las cartas de la Pirenaica, memoria del antifranquismo, es el libro del que hemos hablado en este espacio de Eusko Ikaskuntza, que nos ha presentado Juan, otro gran acierto de nuestro colaborador. Juan, ¿podemos recordar también de qué editorial edita este libro? Sí, Las cartas de la Pirenaica, memoria del antifranquismo, de Armand Balsebre y Rosario Fontova, lo ha publicado la editorial Cátedra.